Apague la mesa. ¿No se vayan a dormir? No, Muy bien. Han dormido bien entonces. Fractura de los miembros inferiores. Vamos. Esto es importante que ustedes vean siempre. Traumatismo encéfalo-craneal es lo que se asocia más a las fracturas en miembros inferiores. ¿No? Traumatismo encéfalo-craneal, hay que buscar fractura de los miembros inferiores, especialmente de la pelvis y del fémur. Aquí la pelvis en 10% asociada a fracturas en miembros de traumatismo encéfalo-craneal. Bueno, vamos a conocer la pelvis desde el punto de vista radiográfico. Primero, recordemos que la pelvis está formada por los dos huesos ilíacos y por el sacro. Esta es la pelvis y lo que nos dibuja es un anillo, se llama anillo pélvico. Y como ven ustedes, el anillo pélvico bien redondito, se continúan las estructuras, ¿no? Luego aquí está el acetábulo, articulándose con la cabeza femoral, el cuello femoral, el trocánter mayor. Aquí está el ilium, el pubis y el isquio. El agujero obturador, la sínfisis púbica. Esta es la articulación sacroiliaca. En la radiografía tiene la forma de una S itálica. Existen ramas. La rama iliopúbica es esta de aquí. Esta es la rama isquiopúbica, entre el isquio y el pubis. Y esta es la rama ilioisquiática. Entonces, tres ramas vamos a encontrar en la pelvis. Pared anterior del acetábulo y acá va a estar la pared posterior del acetábulo. Aquí, columna anterior de la pelvis, columna posterior de la pelvis. Enseguida vamos a delimitarla. ¿Ya? Esa es entonces la estructura. Bueno, esta es la cresta ilíaca, ¿no? Cresta ilíaca de un lado, cresta ilíaca del otro lado, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a esta radiografía de aquí. Hueso ilíaco de un lado, hueso ilíaco del otro lado, acá va a estar el sacro. Fémur y el otro fémur. Les pregunto a ustedes cómo se llama esto del fémur. acetábulo. ¿Acetábulo? Díganme. ¿Qué? ¿Acetábulo? No, esto es del fémur. El acetábulo es la cavidad. Ese es el acetábulo. La cavidad costiloidea se llama acetábulo también. ¿Ya? Más conocido como acetábulo. ¿Ya? Esta cavidad es el acetábulo. ¿Y esto aquí qué es? Cabeza del fémur. Epífisis femoral, ¿no? ¿Recuerdan o no cómo es la...? Les dibujé aquí de un niño. Esto es la epífisis, futura cabeza femoral. Ya esta es cabeza femoral. Después de los 18 años, adulto. Antes de los 18 años. Esa es la epífisis. Cartílago de crecimiento, ese espacio que hay ahí. ¿Esto qué es? ¿Qué parte del fémur es esto? Metáfisis. Epífisis, fisis y metáfisis, ¿no es así? Les dibujé el fémur la otra vez. Se lo vuelvo a dibujar. No, ¿no? A ver. Aquí ya es bien. Cabeza femoral. Cuello del fémur. El adulto, ¿no? Ya. Trocánter mayor, trocánter menor. Ahora vamos al niño. Epífisis. Cartílago de crecimiento o fisis.
metáfisis y diáfisis. Aquí, cabeza femoral, cuello femoral, diáfisis, ¿no? Acá va a estar más abajo la metáfisis. ¿Ok? Recuerdan que hay cartílago de crecimiento. Acá no hay el cartílago, miren. Ya está unida la cabeza con el cuello. Ahí. Aquí la epífisis con la metáfisis. Si quieren decir ustedes también, bueno, digamos, cabeza femoral, cuello del fémur y diáfisis. Podemos decir así también. Pero lo correcto es epífisis, cartílago de crecimiento, metáfisis y diáfisis. Eso es lo correcto. ¿Ya? El agujero obturador. Ahora vean ustedes, como es niño, recuerden que el hueso ilíaco tiene 3 partes: ilium, pubis, isquion. Ilium, pubis, isquion. Aquí hay un espacio, hay un cartílago de crecimiento, que se llama cartílago triradial, que está entre el ilium, entre el pubis y entre el isquion, cartílago triradial. Vamos a la otra radiografía. ¿Qué hueso es este? Eso. Fémur. ¿Qué es? El fémur, muy bien. ¿Qué parte del fémur es esto? Metáfisis. La metáfisis, muy bien. ¿Y aquí qué hay? No hay nada, bien. ¿Qué falta aquí? ¿Qué falta aquí? La acetabular. La epífisis. La epífisis, o cabeza femoral, ¿no ves? No hay. ¿Por qué no hay? Porque este tiene menos de 6 meses. Después de los 6 meses aparece esa de aquí. Después de los 6 meses. Antes de los 6 meses sacamos radiografía, no hay epífisis femoral. ¿Ya? No es que no haya cabeza del fémur o epífisis, hay. Pero ¿qué creen? Aquí está. Y aquí está. Pero cartílago es cartilaginosa, es la cabeza del fémur antes de los 6 meses, y el cartílago no sale en la radiografía. Aquí yo les digo, miren, cartílago de crecimiento, ese espacio que hay ahí, ¿lo ven? Cartílago de crecimiento. Pero parece que fuera un espacio que no hubiera nada. Hay cartílago. No es que esté separada la epífisis y la metáfisis. Hay un cartílago que une ahí los dos. No está suelto, no está separado. Ese cartílago desaparece a los 18 años y a los 18 años ya no hay cartílago. Aquí la epífisis femoral, esto de aquí, es cartilaginosa. Ya se va osificando, se va calcificando después de los 6 meses y aparece en la radiografía. Ya tiene calcio. El cartílago que ya tiene calcio es hueso ya. Este espacio aquí que se llama, no es que esté separado los huesos, ya les he dicho. Cartílago triradial, porque está entre el ilium, pubis y isquion, entre las 3 porciones. Triradial. Este espacio de aquí que hay entre el isquion y el pubis parece que estuvieran separados porque hay cartílago. Entonces aquí cartílago triradial. ¿Ya? ¿Está claro? Sí. Entonces ya saben reconocer una pelvis antes de los 6 meses, una pelvis después de los 6 meses hasta los 18 años, y este es un adulto, ¿no? ¿Ok? Y aquí seguimos en la anatomía radiográfica. Miren, anatomía de la pelvis. ¿Cuál es? ¿Qué se llama? ¿Qué es el acetábulo? Es la cavidad cotiloidea que se articula con la cabeza femoral, que está aquí. Miren,
Existe una columna anterior y existe una columna posterior. Estoy hablando desde el punto de vista radiográfico. Columna anterior, cresta ilíaca. Es la cresta ilíaca, las espinas, borde anterior del acetábulo y pubis. Es decir, cresta ilíaca, borde anterior del hueso, parte anterior o columna o pared anterior del acetábulo y pubis. Eso es la columna anterior. La columna posterior es el isquio, ¿ya? La parte espina isquiática, parte posterior es el acetábulo, ¿ya? Y hasta ahí, escrotadura asiática mayor. Hasta aquí llega. Esto es columna posterior. Esto es columna anterior. Muchas veces está una fractura. Aquí decimos fractura de la columna anterior del acetábulo. O una fractura aquí, columna posterior del acetábulo. ¿Ok? Muy bien. Ahí lo ven bien. Anatomía quirúrgica y radiográfica. El hueso causal ha sido dividido en dos columnas. Una anterior y otra posterior. ¿Ya? No deben de olvidarse de las columnas y de las ramas, ¿no? Iliopúbica, ilioisquiática e isquiopúbica. Cuando hay una fractura de la pelvis, estamos hablando de fractura de la pelvis, lo que debemos de cuidar es el shock hipovolémico. ¿Cuántos litros de sangre tenemos nosotros? 5 litros, y de esos 5 litros podemos, el que tiene fractura de la pelvis, una fractura inestable, puede perder 3, 4 litros. Es decir, entra en un shock hipovolémico, grado 3, grado 4, grave, ¿no? ¿Ya? Entonces, porque la pelvis está bien irrigada ahí adentro, la arteria ilíaca interna, que es voluminosa y emite un montón de ramas a nivel de la pelvis. Entonces esas ramas pueden lesionarse y producir un shock hipovolémico. Después cefalea multiorgánica y sepsis. Pero esto es lo grave y lo inmediato, ¿no? Grave e inmediato. Shock hipovolémico. Factores que inciden en la mortalidad: lesión del complejo posterior, pacientes con traumatismo, shock grado 3 o 4, anemia por el shock y transfusiones múltiples. ¿Cómo hacemos el diagnóstico clínico? En el diagnóstico clínico, ¿qué buscamos? Primero, la infección, buscamos a nivel de la pelvis, heridas, erosiones, abrasiones, contusiones, deformidades, equimosis, hematomas, acortamiento de las extremidades, lesiones anorrectales, vaginales o genitourinarias. A la palpación palpamos las crestas ilíacas o espinas ilíacas, tacto rectal, y en la radiografía, lógicamente, evaluamos lo que hemos visto hace un momento. A ver, vamos a lo práctico desde el punto de vista radiográfico. ¿Qué buscamos? Primero, hueso ilíaco. ¿Cómo se llama esa cavidad? Acetábulo, muy bien. ¿Cómo se llama esa rama? Iliopúbica. Esta rama, isquiática e isquiopúbica. Columna anterior del acetábulo y columna posterior, ¿no es cierto? Bien. Luego aquí también hay 4 ejemplos de fracturas. Bien. En esta, ¿qué fractura tenemos? ¿Qué rama es esta de aquí? Iliopúbica, rama de la iliopúbica. Una vez la radiografía ya está el diagnóstico, rama iliopúbica.
¿Qué más? ¿Qué otra fractura hay, miren? Yo, Isquiopúbica o isquiática, ¿no? Y sacroiliaca, miren. La articulación sacroiliaca. Aquí, ¿qué fracturas hay aquí? Sacroiliaca, iliopúbica, isquiopúbica. Bilateral. Aquí, ¿qué fracturas hay? Iliopúbica, isquiopúbica. Es solo de un lado, ya de los dos lados, ¿cierto? Ahora, ¿qué debemos tener en mente cuando hay una fractura de la pelvis? Fractura que sea estable o inestable. Eso tenemos que tener en mente. ¿Ya? Fractura estable o fractura inestable. Vamos viendo. Miren, hay una clasificación Marvin-Taylor. Divide a la fractura de la pelvis en 3 tipos: A, B y C. Miren, la tipo A es estable. ¿Ya? Ahora, vean ustedes por qué se llama estable. Primero localicemos aquí. 2 cosas para decir estable. Uno, que el anillo pélvico se mantenga el anillo pélvico así redondito, como hemos visto en la radiografía. Y otro, que no haya lesiones del complejo posterior. Complejo posterior se refiere a los ligamentos. Aquí hay ligamentos sacrociático menor, sacrociático mayor y sacroiliaco. Sacrociático menor va del sacro a la espina ciática, sacrociático mayor va del sacro a la tuberosidad isquiática y los sacroiliacos. Si se mantiene intacto los ligamentos, ese es el complejo posterior, y se mantiene intacto el anillo pélvico, se llama estable. ¿Ok? Eso es. Miren, por ejemplo, aquí en A1 dice, localizamos aquí, fractura de qué hay aquí? De la espina ilíaca anterior superior, ¿no? Este de aquí. ¿Qué tipo de fractura es? Por arrancamiento, en este caso, ¿no? El sartorio, el tensor de la fascia lata o ligamento inguinal arrancado aquí. ¿Hay lesión del complejo posterior? No hay. Anillo intacto, estable. Entonces, está, redondito. No hay asimetría del anillo pélvico, es una fractura estable de la pelvis. Ahora esta de aquí, fractura de qué rama es? Iliopúbica. Iliopúbica, anillo pélvico se mantiene y no hay lesión del complejo posterior. Estable. Igual esa de allá, miren, fractura del sacro, forma parte de la pelvis. Anillo pélvico intacto, complejo intacto. Estable. Ya. Este de aquí, esta fractura de aquí, reposo 3-4 semanas y listo, nada más. No ha perdido sangre, ¿no? Les decía yo, shock hipovolémico, ¿no? Puede haber, pero aquí, ¿qué shock hipovolémico va a haber aquí en esta fracturita? Ninguno. Nada, un dolorcito ahí en la espina ilíaca anterior superior, o en la rama isquiopúbica, o aquí atrás en el sacro, nada más. ¿Ya? Ahora vamos. La tipo 2, inestabilidad rotacional, pero estabilidad vertical. Ahora vamos. Miren por ejemplo la B1, se llama fractura en libro abierto, rotación externa. Siempre pregunto esta fractura de aquí, me gusta, porque muchas veces, se presenta este tipo de fractura. Esta de aquí, miren. Les pregunto, ¿el anillo pélvico está intacto? No. ¿El complejo posterior está intacto? No, ya está roto, miren, los ligamentos. ¿Qué hemos dicho? Ligamentos rotos, complejo posterior, y el anillo pélvico que no está bien delimitado, inestable.
Aquí está perdiendo sangre ya el paciente. Y así está la B2, la B3 también. Miren cómo hay separación de la sínfisis púbica ahí. Normalmente hasta 2 centímetros se separa la sínfisis púbica. Eso es lo normal. En el parto, lógicamente, se separa un poquito más, pero después vuelve a los 2 centímetros. Sacroiliaca lesionada, complejo posterior lesionado, sínfisis púbica abierta, ¿no? Son inestables, ¿no? La tipo C, inestabilidad ya vertical, miren, ha ascendido. Aquí hay acortamiento a miembros inferiores. Sí. Ay, pues, ¿no? Hay acortamiento. Es lo que decimos siempre, miren aquí. Acortamiento de miembros inferiores, debemos de buscar también, ¿no ves? Entonces vean, sacroiliaca, complejo posterior, rama, una hemipelvis más ascendida, es decir, inestabilidad rotacional y vertical, y allá también. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo sabemos que que el complejo posterior está roto? ¿Ah? ¿Qué debemos de pedir? Una radiografía. En la radiografía vemos que está ascendida, hay fractura, pero no vemos ligamento en la radiografía. Resonancia. Una resonancia y nos va a dar la lesión de los ligamentos. Sí o sí en la pelvis hay que pedir resonancia. Radiografía y resonancia y tomografía, ¿no? Pero para ver ligamentos, especialmente resonancia. ¿Ok? Ahora vamos viendo. Miren ahí. ¿Quién me dice que hay aquí? Disfunción o disyunción de la sínfisis púbica, ¿no? Una separación. ¿Será que el ligamento está roto o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Están rotos los ligamentos ahí? Porque uno tiene que fijarse en eso, ¿no? Así más o menos como esta de aquí es esa fractura. Como la T2. Están pues rotos los ligamentos, uno ya más o menos. Si es inestable, no, el anillo pélvico no está desigual, ¿no es cierto? Pero si está ya, uno ya por lógica hay lesión del ligamento posterior, nos va a corroborar una resonancia. Miren ahí también, aquí hay fractura de rama iliopúbica, isquiopúbica. Miren el anillo pélvico, cómo está ese anillo pélvico. ¿Ya? Hay lesión del ligamento. Esto es inestable, está perdiendo sangre. Está perdiendo sangre 1 litro, 2 litros. Está perdiendo sangre. Estas son las graves, las inestables. No las estables, espinelia cáncer superior. No pasa nada. Anillo pélvico intacto, complejo posterior intacto, no hay por qué pierda sangre. Ahí repitiendo la columna anterior y posterior. Y el tratamiento, miren ustedes, fracturas estables, tratamiento conservador. Reposo en cama 1 mes y listo, ¿no? Pero ya en los otros tipos de fracturas ya se hace tratamiento quirúrgico. Hay que reducir esa fractura, ¿no? Que esté el anillo pélvico redondito así como lo hemos visto. Ahora, miren ahí. ¿Esta es estable o inestable? Inestable, ¿no es cierto? Miren, no hay el anillo pélvico desigual ahí. Este está sangrando. Inmediatamente llega a la emergencia del hospital y hay que colocar un fijador externo, así como ese de allá. ¿Ya? Inmediatamente. Incluso hasta en la emergencia se puede colocar el fijador externo, rapidito. Se pone los clavos ahí en la recta ilíaca y se aproxima la pelvis y se ajusta el fijador externo. Ahí ya está reducido, miren.
Mira aquí la sínfisis púbica separada, el anillo pélvico desigual. Aquí ya está redondito, miren el anillo pélvico, ya está unida. Aquí ya paró de sangrar. Cuando se reduce una fractura, para de sangrar. ¿Verdad? Entonces se salva la vida. Porque una fractura de la pelvis, como les digo, 3 litros puede sangrar, grado 3, grado 4 de shock hipovolémico o hemorragia, ya es, hay que hacer la reducción y colocar el fijador interno. Eso es lo que se hace en la emergencia. Tratamiento con fijador externo. Complicaciones, lesiones genitourinarias, lesiones neurológicas, fracturas expuestas, hemorragias, lesiones perineales. Complicaciones en las lesiones de la pelvis, las más frecuentes, lesiones genitourinarias, de la uretra, de la vejiga urinaria, periné. Muy bien. Dejamos la pelvis y nos vamos al fémur. Ya sabemos que fracturas de los miembros inferiores del fémur, en este caso, se presentan más en pacientes de edad avanzada, 50 años o más. Frecuente en el sexo femenino. ¿Por qué en el sexo femenino? Mayor de 50 años por la osteoporosis, ¿no? En general el traumatismo de escasa magnitud, ¿qué quiere decir? Que paciente de 70, 80 años se levanta de la cama tarde de la noche, se cae, ¿ya? Él cayó de la propia altura, ¿no? Y se puede fracturar el fémur. No es necesario un accidente automovilístico, un atropellamiento para que se fracture el fémur en ese tipo de paciente. El hueso está débil. No es como la pelvis. La pelvis se necesita un traumatismo de alta energía. El fémur no es necesario. Pero estoy hablando de los pacientes de mayor edad. Lógicamente, un joven, 40, 50 años, antes de los 60, el traumatismo tiene que ser más grave, más magnitud, ¿no es cierto? Dolor de intensidad variable dependiendo del grado de la lesión, y aquí hay acortamiento, rotación externa y abducción. Entonces, cuando el paciente llega en una camilla a la emergencia y uno mira el miembro inferior y está más corto, está con rotación externa y acortado, es fractura de fémur. Eso aprendan ustedes a mirar, ¿no? En la emergencia ustedes van a estar haciendo internados o año provincia, en alguna provincia. Llega el paciente, ¿cuántos años tiene? 70 años, 80 o 90. Se cayó, ¿dónde se golpeó? Aquí. La pelvis. Está cortado el miembro y en rotación externa está con fractura del fémur, el cuello del fémur o transtrocanteriana, cualquiera de los dos. Si es del cuello del fémur, tiene más de 60 años, es prótesis lo que se coloca. Menos de 60 años se hace tratamiento con clavos, tornillos, placas, pero no prótesis. Después de los 60 es prótesis. Fractura de cuello femoral o cabeza femoral, más de 60 años, prótesis de cadera. ¿Cuál es la cadera? ¿Qué articulación es la cadera? Fémur con el hueso coxal, ¿no? Es decir, con el acetábulo, ¿no? Eso es la cadera, ¿no? Entonces decimos prótesis de cadera porque ya ustedes identifican cuál es la articulación de la cadera. La cadera no es aquí la columna, la parte inferior, no es la cadera. Ahí es que nuestros abuelitos dicen, no es la cadera aquí atrás, ¿no? La cadera es la articulación coxofemoral. ¿Okay? Miren, hay una clasificación. Les decía yo, ¿cómo clasificamos a la fractura? Según
la estructura que está lesionada, ¿no? Ahí, por ejemplo, está tipo A, fractura subcapital, fractura medio cervical, fractura basicervical, intertrocantérica y subtrocantérica. ¿Por qué se llama medio cervical? Porque está en medio del cuello femoral. ¿Por qué se llama subcapital? Por debajito de la cabeza. Basicervical, en la base del cuello. Esta, ¿no? Basicervical. Entre el trocánter mayor y menor, intertrocantérica. Por debajo del trocánter menor, fractura subtrocantérica. Entonces vemos la radiografía y nos aparece esta fractura, ya decimos fractura basicervical. O nos aparece esta de aquí, subcapital o medio cervical. ¿Hasta dónde llega la cápsula? Llega hasta aquí, hasta la base. Todo lo que está por dentro de la cápsula es intraarticular. Por fuera de la cápsula es extraarticular. ¿Esta es extra o intra? Intra. Extra, ¿no? Hasta aquí llega la cápsula, ya está afuera. Aquí es clavo con tornillos, etc. Lo intraarticular son estas de aquí, estas dos sobre todo, y partecita de esta, ¿no? Porque hasta aquí llega la cápsula, hasta la base del cuello femoral, ¿no? Miren ahí, observen el acetábulo. Aquí está la cabeza femoral, justo por debajito de la cabeza. Aquí está el cuello, ¿no? Está separado de la cabeza. ¿Ya? Subcapital, ¿no? Subcapital. 80 años, ¿qué vamos a hacer ahí con eso? Prótesis de cadera, listo, ya está. Perfecto. ¿Por qué hay que operarlo rápidamente este tipo de paciente? Tiene 80 años, no podemos dejarlo ahí 15 días en la cama, ¿no? Si no, va a aparecer escaras, tromboembolismo, etc., ¿no? Rápida rehabilitación, que abandone la cama rápidamente, comience a caminar, deambulación precoz. Por eso se debe operar rápidamente. Entró ahora, ya mañana o máximo pasado, ya hay que estar operando, ¿no? Se puede hacer enclavijamiento del cuello femoral, prótesis o extirpación de la cabeza femoral. Entonces, cuando hay infección, se extirpa la cabeza. Ahí miren, 80 años tiene ese paciente, fractura del cuello femoral, medio cervical, casi en la base, miren, de la cabeza del fémur. Aquí está la fractura, trocánter mayor y menor, 80 años, prótesis. Dicen la prótesis de cadera. Prótesis hay parcial y hay total. La prótesis parcial es esta de aquí. Solo es el componente femoral que se ha sustituido. Cabeza, el cuello, el vástago femoral. A veces se sustituye también, se coloca un metal en el acetábulo. Eso es prótesis total. En este caso es parcial. La total es con el acetábulo también. ¿Eso es total o parcial? Prótesis total de cadera. ¿Por qué? Porque es el componente femoral. Y lo ven aquí el acetábulo también. Total, acetábulo y fémur, eso es total. En esa que vimos hace un momento, a ver, no había el acetábulo aquí, ¿no? Que estaba sustituido. ¿Lo ven ahí sustituido el acetábulo? Aquí como un fierrito, miren, aparecido. ¿Lo ven? ¿Sí? Ahí viene la cabeza. Es prótesis total de cadera. Muy bien. Eso es fractura de la extremidad superior del fémur, ¿no? Ahora, fractura de la diáfisis femoral, ¿cómo clasificamos la fractura de la diáfisis? Superior, Tercio medio. superior, tercio medio, tercio inferior, y de acuerdo al rasgo, ¿no?
transversas, oblicuas. Todas las diáfisis clasificamos así. ¿Ya? Todas las diáfisis de los huesos, ya sea metacarpiano, metatarsiano, tibia, peroné, fémur, cúbito, radio, húmero, así es. ¿Okay? ¿Cuál sería el diagnóstico de esta fractura? Fractura del tercio medio. Fractura transversa del tercio medio Desplazada. inferior del fémur. ¿Sí? No está bien en el tercio medio. Desplazado. ¿Podemos dejar así? No. ¿Colocarle yeso? ¿Por qué no? Ah, sí. ¿Ah? Sí, dice aquí su compañero. ¿Por qué sí? ¿Sí dijo o no? Sí, sí. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Está bien así? ¿Ah? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué no podemos dejarlo así? ¿Qué hueso es ese, doctor? ¿Ah? ¿Alguien? Ah, Ya les hablé en la anterior clase. ¿Ah? Hay deslizamiento total. ¿Hay qué? Deslizamiento total. No, está desplazada, pero va a haber yo les he dicho que se puede dejar desplazada así, pero Para acortamiento. Va a haber acortamiento. acortamientos más de 2 centímetros no podemos, ¿ya? Porque si nosotros lo enyesamos y le sacamos el yeso, ¿cómo va a andar? Acortado, ¿no es cierto? No podemos dejar, de aquí a aquí hay más de 2 centímetros, ya aquí hay unos 6 o 7 centímetros, está corto, está más corto el miembro, no podemos. Si fuera un poquito y tiene menos de 10 años, ¿este tiene menos de 10 años o no? No. ¿Es adulto o es niño? Adulto. ¿Por qué es adulto? No se lo cargó. No hay cartílago de crecimiento, ¿no? No hay cartílago de crecimiento, ya tiene más de 18 años, es adulto. ¿Recuerdan o no? Sí. Muy bien, entonces, todas las fracturas del fémur en el adulto son quirúrgicas. Todas las fracturas del fémur en el adulto son de tratamiento quirúrgico. Todas. ¿Ya? En el niño, si tiene más de 2 centímetros de acortamiento, es quirúrgico. Pero en el niño, si tiene menos de 2 centímetros, es solo yeso. Menos de 10 años se le realiza yeso pelvipédico, se hace la radiografía, tiene menos de 2 centímetros, esta partecita aquí solamente, ¿ya? Hay un poquito, ¿ya? O puede estar así recto. Ahí se dejan, no hay problema, menos de 2 centímetros. El problema es cuando es más de 2 centímetros de acortado. ¿Ya? Lo que no se puede tolerar, ¿qué es? Acortamiento. Tampoco desvío rotacional. ¿Qué quiere decir? Si, por decir, le hacemos un yeso y está rotado así, entonces el pie va a ser para afuera, pues, ¿no? ¿Me entiendes? O está rotado al contrario, para adentro, ¿no? Es decir, rotó, ¿me entiendes? O sea, no se puede dejar acortado más de 2 centímetros, ni tampoco rotado. Nada, 0 grado de rotación. ¿Ok? Bueno. Ahí se ha optado por tratamiento quirúrgico, esos clavos intramedulares se llama eso de ahí. ¿Y esto qué es? Fijador externo. Está por fuera, la piel llega hasta aquí. Y ya esto está por fuera, vemos afuera. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, aquí? Se ha dejado así, más de 2 centímetros. Así consolidó, entonces está acortado. ¿Ya? Entonces hay que hacerle alargamiento, recuperar. Por decir, el 5 centímetros quedó de alargamiento, entonces se coloca un fijador interno. ¿Ya? Se hace la osteotomía aquí, se hace aquí y vean cómo se coloca ahí el fijador. Y todos los días, aquí hay unas tuerquitas, una llavecita, se va dando
una vueltecita todos los días, 1 milímetro por día crece el hueso. 1 milímetro. En 10 días, 10 milímetros. 1 centímetro. En 20 días, 2 ¿Ah? centímetros. 2 centímetros. En 30 días, 3 centímetros para crecer el hueso. En un mes, 3 centímetros. En 2 meses, 6 centímetros. En 3 meses, 9 centímetros. Si alguien quiere crecer 10 centímetros, pues le hacemos su acortamiento ahí, su osteotomía, y vamos a hacer el crecimiento. Va a estar 3 meses y medio para 10 centímetros, ¿no? Más otros 3 meses de consolidación, son 6 meses que va a estar 6 meses en un muslo y otros 6 meses en el otro muslo, nunca al mismo tiempo. 1 año para crecer 9 centímetros. ¿Ese acortamiento tiene que ser en la diátesis o más arriba, lo más cercano a la cabeza? No, en el tercio superior y en el tercio inferior. Entonces, está aquí. Eso lo decidimos. Cuando esté haciendo su internado, le hacemos su alargamiento ahí para que no vaya al internado y le convaliden su rotación. Ok, muchos, por si ustedes no lo saben, se hacen alargamiento, especialmente mujeres. Sí. Ahí hablan. Que miden 1,60 y después de un año aparecen con 1,70. Más los tacos, 1,80. Quedan al pelo. Así dice, pues, perfecto quedado. ¿Por qué? Porque depende de cada uno, pues es eso, ¿no? Aquí, ¿por qué no podemos dejarlo así? Esto es una fractura del fémur, ¿no? Del tercio superior, transversa. ¿Por qué no lo dejamos así? Porque hay acortamiento. Por eso hay que hacerle una cirugía. Igual aquí, ¿no? ¿Qué se llama esta fractura que está aquí abajo? Esta de aquí. ¿Qué se llama? Cuando es fractura aquí, fractura acá y queda este segmento ahí como intermedio. Así se ha fracturado, no que se haya hecho osteotomía. Se ha fracturado. Esto se llama fractura segmentaria. ¿Ya? Fractura arriba, fractura abajo y este segmento está intermedio. Fractura segmentaria. Les voy a preguntar en el examen. ¿Qué es la fractura? Describa la fractura segmentaria. ¿Qué va a colocar usted ahí? Es una fractura de la diáfisis de un hueso en 2 partes, ¿no? Ya sea en el tercio superior o en el tercio inferior, ¿no? ¿Ok? Codo flotante. ¿Qué es el codo flotante? Cuando es fractura del húmero y de los huesos del antebrazo, queda el codo flotando. Es más o menos como una segmentaria, pero el segmento sería la articulación. O rodilla flotante, fractura de la tibia, de la pierna y el fémur, ¿no? Queda la rodilla flotando. Pero esto no es flotación, ¿no? Esto es segmento, ¿no? Fractura segmentaria. Cualquiera de los huesos de los huesos largos puede tener una fractura segmentaria. Generalmente fractura segmentaria, el tratamiento quirúrgico. Y hay una fractura supracondiliana del fémur. Recuerden que en una fractura hay dos segmentos, ¿no? Segmento proximal, en este caso, y segmento distal. ¿Recuerdan que hemos hablado de eso? Aquí hay un cóndilo femoral, aquí hay otro cóndilo. Por encima de los cóndilos se llama fractura supracondilia. Igual que en el húmero, ¿no? Fractura supracondilia. Si la fractura es entre los 2 cóndilos, se llama fractura intercondilia. Igual que en el húmero. O fractura del cóndilo medial o del cóndilo lateral. Igual que en el húmero. ¿Ok?
Así es. Aquí, ¿qué fractura es esta de aquí? ¿Cuál es el diagnóstico? Supracondiliar. Muy bien. ¿Qué arterias son estas de aquí? Las popliteas, ¿no? Arterias y venas popliteas pasan por aquí y por acá. Ahora, ¿qué ha pasado con esto de aquí? Se ha ido hacia atrás, miren el segmento distal. ¿Por qué se ha ido hacia atrás? Por lesionar las arterias, miren. ¿Por qué se ha ido hacia atrás? Recuerden las acciones musculares. ¿Qué músculos vienen de aquí y van hasta abajo? Los gastrocnemios. Los gastrocnemios están desplazando este segmento hacia atrás. ¿Ya? Los músculos gemelos o gastrocnemios. Entonces pueden lesionar las arterias y venas popliteas. Fracturas de fémur en el adulto son quirúrgicas. Todas las fracturas del fémur en el adulto son quirúrgicas. Niños menos de 10 años, si no tienen acortamiento, es yeso. Pero si tienen acortamiento, ahí es quirúrgico, ¿no? Miren, facilito de traumatología, ¿no? Saber esos conceptos es importante, ¿no? Fractura de la rótula, miren. Hay del polo inferior, o del tercio medio, del tercio superior y fragmentaria. ¿Qué músculo termina aquí en la base de la rótula? El cuádriceps. ¿Y qué se inserta en el vértice de la rótula y que viene? El ligamento rotuliano, ¿no? El tendón rotuliano. Entonces, recuerden que hemos hablado que hay fractura por arrancamiento o avulsión. Una acción exagerada del cuádriceps puede fracturar la rótula, ¿no? Esas fracturas por arrancamiento. ¿Qué es lo que no va a poder hacer el paciente si tiene fractura de la rótula? ¿Qué movimiento no va a poder hacer? No va a poder estirar la pierna, ¿no? ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque está fracturada la rótula. Entonces, yo lo siento al paciente en la camilla y le digo, estire su pierna. No va a conseguir estirar su pierna, no va a poder dejarla estirada así, porque está fracturada. ¿Es quirúrgico o no es quirúrgica? Quirúrgica, ¿no? Si no, no va a poder estirar, ¿no? Se hace cerclaje igual que en el olecrano, clavo se amarra con un alambre. Miren ahí la fractura. Esta es la pierna, este es el muslo, aquí está la rodilla, aquí está separada la rótula, miren, hay como un hueco ahí, ¿no? De separación. Como si fuera esto aquí, miren. Este hueco de aquí, aquí lo vemos. Lógicamente, el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Y es intraarticular inclusive, ¿no? La fractura. Debe dejar la superficie articular bien reducida. Con cerclaje, colocación de 2 clavos así, se amarran 8, eso se llama cerclaje. Y así vamos bajando, fracturas de la pierna. ¿Cómo clasificamos la fractura de la diáfisis, de la tibia y del peroné? El tercio superior, el tercio medio, el tercio inferior, transversas, oblicuas, bueno, ya lo saben ustedes eso, ¿no? Aquí, ¿qué fractura es la que hay aquí? Miren. ¿Fractura qué? El tercio inferior de la diáfisis, ¿y qué rasgo es? Oblicua. Oblicua larga, ¿no? Sí. Bien, oblicua larga. Aquí se ha colocado un fijador externo. Fractura de la pierna muchas veces es expuesta. ¿Ya? Fractura de la tibia. Accidente de moto. Los que van en moto ahí a 100 por hora y pasan. Esos de ahí están condenados a una fractura de la tibia, ¿no? Fracturas expuestas. Es que son los diferentes materiales que se colocan. Generalmente en fracturas expuestas colocamos fijadores externos. ¿Ya? El fijador externo es para alargamiento y para fracturas expuestas.
Cuando vean ustedes ahí. Aquí, ¿qué fractura hay aquí? A ver quién me dice. Esta es la tibia. ¿Cuál sería el diagnóstico aquí? Recuerden la anatomía de la tibia. Hay cóndilo lateral y cóndilo medial. Está entre los dos cóndilos. Intercondilia. Intercondilia, ¿cierto? Si es de aquí, es del cóndilo lateral. Si es solo de aquí, es del cóndilo medial. Aquí son intraarticulares esas fracturas intercondilias, ¿no es cierto? ¿Quirúrgica o no? Sí, quirúrgica. Sí, pues 100% quirúrgica, miren. Incluso se ha desplazado, ¿no? Hacia abajo el cóndilo lateral. Quirúrgica. Tobillo, ya nos acercamos al tobillo. El tobillo es esta articulación entre la tibia, el astrágalo y el peroné. ¿Ya? Entonces, miren esta fractura multifragmentaria en el tercio inferior. Es mucho cuidado con las pseudoartrosis, ¿no? Recuerdan que en el tercio inferior no hay músculos, ¿no? Solo tendones. ¿Es quirúrgica o no? Sí. Quirúrgica, ¿no? Miren cómo ha fracturado intraarticular, ¿no? De las fracturas del tobillo hay una clasificación. Fractura, este es el tobillo, este es el peroné, esta es la tibia, articulación tibio-peronea o sindesmosis también se llama esta articulación, es de tipo sindesmótica. Esta sindesmosis inferior, ¿ya? Cuando es la fractura por debajo de la sindesmosis, es decir, de esta articulación, se llama, hay la clasificación de Weber. Weber A, Weber B es a nivel de la sindesmosis y Weber C es por encima de la sindesmosis. Miren ustedes la importancia de sacar una radiografía anteroposterior y una radiografía lateral. Esta es la anteroposterior. No se ve la fractura, pero en la lateral ya observamos la fractura del peroneo. Oblicua. Aquí está la fractura. Ya, aquí puede pasar desapercibida la fractura, pero aquí no. Aquí se han lesionado prácticamente los ligamentos en esta articulación. Desde Weber B a Weber C se lesionan los ligamentos, la sindesmosis y el tratamiento es quirúrgico. Fracturas del pie, recordemos que en el pie está el astrágalo, calcáneo, las uñas, el cuboide, escafoide, los huesos del metatarso, la falange. Uno de los huesos que hay que tener mucho cuidado son las fracturas del astrágalo. Uno de los mecanismos de las fracturas del astrágalo, el astrágalo ya saben que tiene una cabeza, un cuello y un cuerpo, ¿no? Una flexión exagerada, esta parte anterior de la tibia puede lesionar el cuello del astrágalo. Riesgo grande de pseudoartrosis, ¿no? Recuerdan que el astrágalo no tiene inserciones musculares. La irrigación viene de uno de los polos, se corta la irrigación y el riesgo de pseudoartrosis. Generalmente el tratamiento es quirúrgico de las fracturas del astrágalo. A ver, en esta radiografía, en esta primera radiografía, ¿dónde localizan la fractura? ¿En qué parte del astrágalo? Este es el cuerpo, esta es la cabeza, aquí en el cuello, ¿no? Del astrágalo. Se fracturó. Este es el calcáneo. A ver, en esta radiografía, este es el quinto metatarsiano, el cuarto, el tercero. ¿Dónde está la fractura? Aquí, ¿no? Cerca de la base del quinto metatarsiano. Este es el cuboide, ¿no? A ver, en esta otra radiografía, fractura del cuello del astrágalo. Y en esta de aquí, calcáneo, miren cómo se ha separado, ¿no? El tendón rotuliano, cómo lo ha separado esta fractura por arrancamiento, ¿no? Ahí, esto es quirúrgico, lógicamente, ¿no? Fractura de la base del quinto metatarsiano. ¿Qué músculos terminan en la base del quinto metatarsiano? Producir fractura por arrancamiento.
están los ayudantes. ¿Qué músculo termina aquí en el quinto metatarsiano? Peroneo lateral corto, ¿no? Puede arrancar aquí y producir este tipo de fracturas. Neymar, el futbolista Neymar, tuvo este tipo de fractura por arrancamiento. También se le colocó un tornillo allá. Y esta de aquí, bueno, estos son los ángulos, después les voy a enseñar en otra clase a medir los ángulos. Ok. Hasta aquí es fractura del miembro inferior. Vamos a continuar la otra clase. Nos vemos en la práctica allá en el consultorio. ¿Ha traído, no? ¿Dónde es, doctor? Disculpe. Ahorita me voy para